A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, tenemos la gran satisfacción de presentar ante ustedes a un profesional de la salud. Él es Carlos Cornejo, médico cirujano. Nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública tiene gran interés de conocer las opiniones de este distinguido profesional y amigo nuestro, de tal manera que la comunidad sienta que la verdad está apareciendo en relación a un punto crucial como es el de los medicamentos. El programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque del desarrollo sostenible, hacia un nuevo enfoque de la salud pública, tiene la enorme satisfacción de abordar un tema muy controversial, pero muy importante como es el de los medicamentos. Primero, como siempre, nosotros vamos a hacer una ligerísima introducción respecto del Sistema Nacional de Salud Intercultural Financiado. Nosotros pensamos que este sistema debe contener un programa muy vigoroso, poderoso, de medicamentos, pero siempre que estos medicamentos resulten vinculados a la epidemiología de nuestro país, a las necesidades de nuestro país. Nuestro sistema nos dice que hay que tener filosofía, principios, tener un marco legal y constitucional, un modelo de salud, o modelo de salud ortodoxo, o un modelo de salud popular, es decir, participativo, un paquete de servicios de salud en el que se inserta precisamente el aspecto de medicamentos, los recursos necesarios para poder operar este sistema, luego una especie de nexo con el desarrollo sostenible. La salud pública debe ser un ingrediente fundamental, un elemento fundamental para promover el desarrollo sostenible. Esto es el crecimiento económico, la equidad social y la protección de la naturaleza y el medio ambiente en términos intergeneracionales. Luego, por supuesto, las instituciones que tienen que ver con la prestación de salud, básicamente el Ministerio de Salud y el Seguro Social ecuatoriano. Dicho esto, vamos a hacer una brevísima revisión también de una conversación que mantuvimos con nuestro entrevistado y que dice relación al asunto de Enfarma, básicamente, a la política de salud que se comenzó a dar en este país hace ya bastantes años con el doctor Velasco Ibarra en 1973. 70. Esto comenzó 70. Comenzó a tomar forma una cierta política de medicamentos. El expresidente Velasco Ibarra, mediante decreto, prohibió la importación de fármacos. Esto motivó que una decena de empresas farmacéuticas internacionales se establecieran en el país. Para 1996 cambiaron las circunstancias y el general Rodríguez Lara estableció... Tito Durán Derogó sí. Derogó esto que había hecho Velasco Ibarra.
estableció nuevas reglas de juego que provocaron la salida de las farmacéuticas que habían llegado al país hacía unos 13 años aproximadamente. El 2012 se crea Enfarma como proyecto destinado a producir medicamentos para abastecer los servicios de la red pública de salud. Carlos Cornejo fue gerente de esta empresa por el lapso de 6 meses aproximadamente. No obstante el corto tiempo, su experiencia es extremadamente valiosa para conocer de primera mano algunos detalles de este frustrado proyecto. Hay aspectos que rayan en lo anecdótico, como por ejemplo el costo de la empresa de fármacos. Según los cubanos era 340 millones de dólares, mientras que el proyecto de Carlos Cornejo solo requería 12 millones. Su sorpresa fue enorme porque al traspasar el umbral de Enfarma, el gobierno presidido por Rafael Correa Delgado tenía listo un paquete obligatorio a comprar 4 millones de medicamentos con plata adelantada. Algo que sin duda le causó una reacción parecida, ¿no es cierto?, a la de Condorito asustado. En fin, estos y otros aspectos nos vamos a referir con lujo de detalles con nuestro invitado Carlos Cornejo. ¿Por qué fracasó Enfarma? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué hacer para producir medicamentos de bajo costo y buena calidad? ¿Cómo utilizar una inmensa y costosa estructura llamada Yachay para retomar el proyecto de producción de medicamentos en garantía, que tengan garantía, bioequivalencia y biodisponibilidad? Finalmente, y por todo lo que hemos expresado, se impone, creemos nosotros, una exhaustiva investigación por parte de la Contraloría y la Procuraduría sobre la ejecución presupuestaria de lo que fue Enfarma. Creemos que el presidente Moreno tendrá muy en cuenta nuestra sugerencia. Bienvenido, Carlos, y comencemos entonces por una cosa fundamental. Yo he dicho cosas que de pronto no son exactas, pero tú me vas a confirmar o ratificar lo que he expresado. Gracias, doctor Mena, por la invitación. Como exgerente de Enfarma, realmente y frente a la liquidación de Enfarma, todos los que fuimos gerentes de Enfarma y los directorios de Enfarma son responsables de lo que aconteció y que hace 2 años se iniciara la liquidación de Enfarma. El Ecuador ha tenido como antecedente una industria farmacéutica respetable. A inicios del siglo anterior hubo un grupo de migrantes de Italia que vino acá y crearon los laboratorios LIFE, donde el Estado fue parte de este laboratorio. Posteriormente, en 1970, el doctor Velasco Ibarra envía una ley en la que se prohibía la importación de medicamentos que se producían en el Ecuador. En este momento, varias industrias multinacionales crean sus plantas farmacéuticas y por lo tanto existía aquí una gran capacidad de producción farmacéutica. En 1996, a los 26 años, el presidente Durán Ballén deroga esto y los laboratorios se van del país. Asume la presidencia el presidente Correa y crea Enfarma, empresa pública para la producción de medicamentos y además medicamentos de uso humano, veterinario y para importación, exportación y una serie de situaciones que se perfilaban realmente bastante ejecutables. ¿Por qué razón? Porque Enfarma tenía que ser el proveedor de las RIPS, de las redes institucionales como Ministerio de Salud, IES, Policía, Fuerzas Armadas y otras entidades. Cuando anteriormente a mi nombramiento yo le envío una comunicación al presidente Correa y él acepta, yo hago una presentación a sus 2 delegados de la Presidencia de la República, a la ministra de Industrias, Verónica Sion,
No asistió la ministra de Salud, creo que estuvo el viceministro y otros funcionarios, en la que se acepta el plan para crear Enfarma y comenzar la iniciación de la producción. Cuando yo llego a Enfarma, el primer día que me posesiono, me topo con la novedad de que se había realizado un convenio, un contrato con 3 firmas cubanas para la provisión y la importación de medicamentos, pero en ese momento comienzo a revisar el contrato y en primer lugar había, o sea, Enfarma, empresa pública, tenía que pagar por adelantado los medicamentos. Ante esta situación, lógicamente, era la responsabilidad mía, porque eran dineros del pueblo ecuatoriano los que yo tenía que cuidar. Yo hice consultas a Procuraduría y a Contraloría, en la que me decían como que podía pagar. En mi periodo de 6 meses, unos días más, no pagué un centavo. Comencé el proceso inmediatamente para importar y distribuir a las redes de salud, y me encuentro con que no había ningún convenio ni con el Ministerio de Salud Pública, que firmó en forma rápida. A los 3 meses firmó el IES, las Fuerzas Armadas nunca firmó y la policía no firmó. Pero los medicamentos ya nos querían enviar. Para esto hago una revisión y me topo que Enfarma no tenía permiso de funcionamiento. O sea, recién tenía que yo ponerme a sacar el permiso de funcionamiento. No estaban los registros de los productos que se habían comprado, creo que más de 24 productos. No estaban los registros sanitarios homologados. Me tocaba realizar la homologación. Enfarma no tenía el personal adecuado para la recepción y la experiencia que se necesita, ni tampoco tenía las bodegas. Y una serie de situaciones que dificultaba la importación. Sin embargo, creo que tengo cierta experiencia. Cuando yo llegué a Enfarma éramos 66 funcionarios. Cuando yo terminé mi función, fuimos 46, o sea, 20 personas se había reducido. Después de mi salida, Enfarma llegó a tener como 130 empleados. Pero en ese corto tiempo pudimos importar los medicamentos, hacer una revisión de los medicamentos. Se contrató un operador logístico para la recepción, porque eran medicamentos, no solamente medicamentos de los tradicionales, sino que habían medicamentos que necesitaba cadena de frío. Entonces, si no se manejaba técnicamente y adecuadamente, estos productos podían perecer, lo que creo que ocurrió posteriormente, a pesar de que nosotros ya teníamos la contratación del operador logístico. Existían los miembros del directorio, pero antes de esto quisiera referirme. A los 12 días que yo llego, la ministra Karina Vance me invita a su despacho y me hace una referencia a que en la subasta de 5 meses atrás, en la subasta inversa corporativa para compra de medicamentos, no se habían comprado algunos productos que o no tenían registro sanitario o eran ciertos productos que no fueron ofertados, y me propone y me dice: te tengo la solución para que yo compre por el giro del negocio en forma directa a un solo proveedor. Realmente esto sí me alarmó, y esto sí fue como irme como condorito, como tú dices, para atrás. Inmediatamente yo le puse una carta en la que le digo que frente a estos productos desiertos que no han sido adjudicados, ella cree que compre 340 productos aproximadamente, sí, 340 productos en forma inmediata a un proveedor. Entonces yo le mandé esta comunicación en la que le decía, por escrito, esto tenía que dejarlo por escrito, que
quisiera conocer las condiciones y los detalles y que en Pharma daría su criterio técnico para la adquisición de estos medicamentos en beneficio del país. Nunca tuve una respuesta de esto, jamás. Nunca tuve ninguna respuesta y creo que ahí comenzó la obstrucción del Ministerio de Salud al manejo de Pharma. En los 6 meses que yo estuve, creo que tuve 9 sesiones de directorio. En esas 9 sesiones de directorio se aprobó la compra de 2 laboratorios que costaban $3.200.000. Yo tuve el respaldo del presidente, me llamó el ministro de Finanzas, me dijo aquí está la plata, pero lógicamente yo no iba a tropezar los procedimientos, sino que tenía que hacer un informe técnico, legal y financiero de la adquisición de estas 2 plantas, que era Maquifarma y Qualifarm. Esto tomó tiempo, 2 meses aproximadamente, porque a mí me urgía producir. Porque se habían dado temas, como por ejemplo la compra de atorvastatina, que fue denunciado en una de las revistas, creo que en Vistazo, por $42 millones. Se hizo un reajuste y creo que se disminuyó a 38. Yo ese producto lo iba a producir en aproximadamente 4 millones. Y para que sea autosustentable, yo vendía las RIFs por los temas de distribución, por temas de gastos de empleados, etcétera. Tenía que tener un margen de ganancia, tal vez en 6 o 7 millones. Una cosa que tengo que destacar aquí es la diferencia de precios entre tus propuestas y las que proponía el gobierno. Así es. De Rafael Correa. Es que por eso yo acepté el compromiso, porque la honestidad no solamente viene en cuidar que en los contratos sean pulcros, sino en la acción. Es por eso que yo quería ya adquirirle estas 2 plantas farmacéuticas, comenzar la producción en enero de 2013 y comenzarle a ahorrar plata al Estado. Pero en diciembre ya tuviste que salir. Entonces, esa es otra historia, digamos. En todo este proceso. Pero yo quisiera destacar en este momento, ¿no es cierto?, que la conversación que tuvimos, la que tú me comunicaste, estos aspectos, tú la ratificas. Y lo importante, lo trascendente acá, y una cuestión práctica, ¿no es cierto? Hay documentos que permiten hacer el seguimiento de todas estas afirmaciones. Que bueno, por ejemplo, la compra de estos $56 millones que se quería que se haga en forma directa, no progresó, porque yo no me iba a prestar a estas cosas. Jamás. Ya. O sea, jamás. Esto es más, cuando se hace una compra, es un informe de Contraloría. Yo en mi periodo de 6 meses únicamente compré $175.000. ¿Ya? Solo 175. El ministerio, la ministra, los funcionarios, que algunos están hasta ahora, que asistían a reuniones de Infarma, incluida la ministra actual, ella asistía a las reuniones de Infarma, ella conoce de todo esto. Muy interesante. Y yo veo que el Ministerio de Salud no tiene una política de medicamentos, no tiene. Imagínese, doctor, que la rectoría en salud tiene el Ministerio de Salud Pública. En medicamentos, lógicamente, está incluido. Debe tener el Ministerio de Salud Pública. ¿Quién manejó la compra de esto? El INCOP. El señor Santiago Vázquez denunció que en la subasta del 2011, en diciembre, y del 2012, hubieron actos colusorios. Yo esto lo presenté en un programa de Janet y Nostroza, y ahí estuvo el superintendente de competencia, a quien yo le había solicitado que me haga llegar, porque fue filmada ese programa, que me envíe la filmación. Nunca se investigó, nunca se hizo nada. Entonces, esos son los temas que ahora que hay tanta corrupción.
nos has referido realmente una historia triste que básicamente, ¿no es cierto?, terminó en un fracaso de un sueño, como es producir los medicamentos para las necesidades de nuestro país. Pero por diferentes razones, perfectamente documentadas, eso no fue posible. Ahora, pasemos a un aspecto también interesantísimo, es decir, ¿cómo es posible que un proyecto para vacunas haya tenido una diferencia de precio a sí mismo kilométrica entre lo que proponías y lo que proponía el gobierno? A ver. ¿Cómo es esto de las vacunas? Coméntanos, por favor. Ya, yo quisiera únicamente terminar que en esos $175,000 que adquirí en mi periodo, fueron 8 compañías diferentes a las que se les compró. Y fueron los precios más baratos del mercado, que incluía inclusive la distribución de los medicamentos. Se procedió con cosa que no ocurría con la compra de Cuba. Eso asumía, no estaba dentro del contrato, en el contrato no había penalizaciones, o sea, era terrible. En la pregunta tuya, en referencia a las vacunas, es importante que la comunidad conozca que Guayaquil, en el Instituto Nacional de Higiene, se producían vacunas. Pero la falta de rectoría hace que esas vacunas no tenían registro sanitario. Y hubo un descuido en el manejo de la producción de vacunas. Pero se producían. Había que hacer ciertos arreglos, pero mínimos, para que continúe la producción. Creo que las informaciones llegaban y se hablaba de que vamos a hacer la planta de vacunas y vamos a producir 5 vacunas. Cuando yo llego en Pharma, ese era otro proyecto paralelo. Visito la planta de Guayaquil, ahí se hacía la producción, había el bioterio para usar los animales y todo, para obtener las vacunas, y lógicamente la prioridad era que no se termine con la producción de vacunas, sino robustecer eso. Entonces, me parecía a mí que 5 vacunas eran pocas y traté de que todo lo que se compraba el Ministerio de Salud, produzcamos de una planta. Ahí presentó una empresa española una oferta, y lógicamente esto tenía que ser adjudicado después de cumplir todas las condiciones de contratación pública y de una licitación adecuada. Pero esa planta costaba $13 millones. Cuando yo salí, ya me enteré que la planta que se iba a hacer de vacunas, no para todas las vacunas, sino solo 5 tipos de vacunas, valía sobre los 30 millones. Y después me enteré por la prensa que se firmó un convenio con una compañía nacional, y creo que tenía que ver algo con una compañía china, en más de $50 millones. Dios santo. Eso nunca se llegó a hacer. A 50 millones. Nunca se llegó a hacer. Diferencia astronómica. Ahí realmente es para ese mea culpa de que se creó esto con la finalidad del cambio de la matriz productiva que se hablaba a diestra y siniestra, y total que eso sucumbió. Y lamentablemente en Pharma, cuando yo salgo a los 6 meses y medio, cuando ya me había aprobado el directorio, y yo después de los informes técnico, financiero y legal, estaba yo presto a que el directorio me apruebe y a comprar inmediatamente, fue un manejo en el ministerio, en el que el viceministro, doctor Malo Serrano, me dice: Carlos, creo que la ministra quiere incluir otros puntos más en tu convocatoria a la reunión de directorio. Dilató esto como 8 días, 10 días, y tengo una llamada en la que me dice: sabes que el presidente ha pedido tu renuncia. Yo al presidente Correa le envié una comunicación que a los 3 años y medio tuve la oportunidad de toparme casualmente con él,
Le dije, te envié una comunicación, tú has pedido la remoción. Él me dijo que no. Le dije, qué vergüenza tu ministra de Salud, de esa época cuando me topé. Qué vergüenza, le dije, y qué vergüenza lo de Enfarma. Carlos, el presidente... El tiempo se nos termina, ya. Me gustaría que dijéramos los aspectos finales. En los aspectos finales tratemos un puntito y en términos cortos. Dada la extraordinaria infraestructura que tiene Yachay en este momento, ¿por qué no retomar el proyecto de producción de fármacos, que en definitiva fue la primera idea del gobierno anterior, pero que por todas las cosas que nos has explicado realmente no fue posible llevarlo adelante? ¿Qué te parece la posibilidad de que en un futuro cercano el presidente Moreno, teniendo en cuenta todos estos aspectos importantes que nos has referido, retome este proyecto y este país pueda contar con una planta productora de medicamentos? A ver, este momento Enfarma está en liquidación. Creo que espero que haya responsables del fracaso de Enfarma, entre los que deben estar los gerentes y los miembros de los directorios, donde era el representante, el presidente de la República, que era uno de los que boicoteaba, el representante del Ministerio de Salud, que igual boicoteaba, y únicamente el miembro del directorio de Semplades era el que apoyaba todo esto. Frente a esta propuesta, realmente yo le veo, si es que no existe la decisión del presidente de la República, creo que después de la consulta, el presidente de la República tiene la gran oportunidad, por lo menos de tener una política de medicamentos, porque la creación de Enfarma no solamente era Enfarma, doctor Mena, la creación de Enfarma venía acompañada de robustecer el crecimiento de la industria nacional. Cuando yo ya tenía casi todo, el 5 de diciembre, antes de salir, 3 semanas antes, yo invité a los laboratorios nacionales y les dije, Enfarma va a producir unos medicamentos, pero es el momento de unirnos para que produzcamos y evitemos la importación de ciertos medicamentos, porque en el tema de medicamentos no puedes abarcar todo. Teníamos nosotros que hacer convenios con las multinacionales. En definitiva, Carlos, el Ecuador sí puede incursionar en esto, por varias razones. Haciendo acuerdos con laboratorios multinacionales, para investigar nuestra biodiversidad, para que nos den el soporte técnico y poder producir los medicamentos por lo menos de síntesis química. Pero ¿qué ocurría? Habían sueños de perro, que pensaban que llegaba yo, cuando me removieron, el delegado del presidente al directorio, dijo que me había demorado. En 6 meses yo había hecho muchas cosas, que me había demorado porque ya debíamos estar produciendo biológicos. El señor seguramente no conoce de esto, pero creo que el presidente de la República, porque el tema medicamentos es un tema crucial. Te comento, el anterior gerente ya tenía una asignación de $300,000 que estaba en el Ministerio de Finanzas para hacer un estudio del mercado institucional. Yo ese estudio me hizo DataQuest, el señor Carlos Buccelli, y me cobraba $10,000. El rato que me entregó le digo, pero Carlos, yo he contribuido con información interna institucional. Me dijo, Carlos, este estudio no te cuesta nada. 300,000 versus 0. Entonces, estimado Carlos, el se nos ha terminado el tiempo, desgraciadamente. Qué pena, porque podríamos hacer en otra oportunidad otro programa y en ese caso habría que presentar al público, ¿no es cierto?, el proyecto que nos permite a los ecuatorianos producir fármacos. El proyecto le entregué a la ministra Banks, que está acá, el proyecto de planta farmacéutica. Lo importante, Carlos, que en este momento hay la documentación suficiente para que el gobierno ordene una investigación exhaustiva respecto de la ejecución presupuestaria de lo que fue Enfarma y retome las cosas
en Yachay. Y estamos obligados a dar la respuesta a la comunidad. Te agradezco muchísimo, Carlos, por tu participación y a ustedes por su amable atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,